Muy buenos días a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra segunda charla del webinar Internacional CRIA. Antes de iniciar, sí, quisiéramos realizar una breve reflexión sobre este día. A fines de la semana pasada, se aprobó que hoy, lunes 21 de junio, se decretara feriado en todo Chile con motivo de conmemorar el Día de los Pueblos Originarios. Esta festividad, que será un feriado móvil, coincidirá con el solsticio de invierno de cada año, hecho que marca el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza para la cosmovisión indígena. Este escenario, la verdad, es que realza mucho más el motivo por el cual vamos a realizar esta charla, cuyo objetivo será analizar las tecnologías ancestrales vinculadas a la gestión del agua desde un punto de vista actual, para evaluar su viabilidad como tecnologías apropiadas en un contexto global de emergencia climática, sanitaria y alimentaria. Es por ello que el título de este webinar es Hidrotecnologías ancestrales, soluciones basadas en la naturaleza del pasado para el rescate del futuro, presentación que estará a cargo del doctor Jordi Morató. Él es doctor en microbiología con 20 años de experiencia en investigación, educación y gestión de proyectos de desarrollo humano sostenible relacionados con economía circular y desarrollo comunitario participativo a nivel local y regional. Ha participado además en más de 80 proyectos de investigación, formación y transferencia de conocimiento financiados internacionalmente, aplicando su experiencia en el campo de la calidad del agua, tecnologías apropiadas para su purificación y tratamiento de aguas residuales, gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático, resiliencia y el diseño y desarrollo de proyectos de transformación urbana y socioecológica. Ha realizado más de 60 publicaciones científicas y de diseminación y es revisor de más de 22 revistas internacionales. Y además es coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Técnica de Cataluña. Doctor Morató, bienvenido al webinar Internacional CRIAM. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días y bueno, gracias por invitarnos y empezamos la charla, ¿no? Sí, ¿Comparto bueno, pantalla? todavía no, profesora. Vamos a darle la Vale. bienvenida también a la profesora Gladys Vale. Vidal. Ella es directora de nuestro centro y va a ser la Sí. encargada de realizar las primeras preguntas y comentarios tras el término de la charla. Así que también aprovechamos de saludar a la doctora Gladys. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Bienvenido, profesor Jordi. Qué bueno que haya aceptado estar en este webinar. Sí, Sí, muchas no, gracias. gracias, profesor Morató y también profesora Gladys por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestra audiencia, antes de comenzar, les queremos recordar que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro Facebook y dejar todos sus comentarios y preguntas en el chat, ya que después de la presentación vamos a leer todas las consultas. Así que ahora sí, profesor Morató, ya puede comenzar a compartir la pantalla. Sí, agradecer al CRIAM, a Gladys, a María Belén, toda la organización en fin, la idea de hoy es un poco ver cómo podemos realmente enfocar el futuro de nuestros recursos hídricos. Hoy en día se habla mucho de, por ejemplo, economía circular del agua. Europa tiene una línea muy potente en este sentido que vamos a hablar, pero cómo también liga y unimos esta economía circular del agua con un enfoque ancestral, ¿no? Del cual tenemos que aprender mucho. Un poco la idea era unir estos dos conceptos y ver cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Por tanto, como muy bien habéis comentado, la charla será sobre hidrotecnologías ancestrales, soluciones basadas en la naturaleza que las utilizamos hoy en día para el rescate del futuro, pero que se basan en un pasado, ¿no? Estamos en la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad desde hace ya más de 20 años en la Universidad Politécnica de Cataluña y estamos también dentro de la familia del agua de la UNESCO, donde hay más de 50 cátedras UNESCO y centros UNESCO asociados que trabajan en una red alrededor del agua, alrededor de la división de aguas. Y hoy en día estamos, de hecho, en una ayudando un poco en la redacción de la siguiente fase, que es la fase 9 del Programa Hidrológico Intergubernamental. Este programa es un programa bastante importante a nivel de Naciones Unidas. De hecho, es el programa intergubernamental más antiguo que existe. Se estableció en 1975
y digamos que es el responsable de cuando hoy en día todo el mundo conoce los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos del ODS 6, pues todas las directrices de Naciones Unidas salen en realidad de este programa hidrológico intergubernamental, ¿no? Estamos ahora en la redacción de la fase 9, que va a empezar el próximo año, 2022, y se está terminando la redacción de este nuevo programa, ¿no? Bueno, como humanos ya sabemos que ocupamos un territorio, necesitamos los recursos hídricos, obviamente, pero curiosamente hoy en día con nuestras sociedades urbanas estamos generando una presión que genera un impacto negativo sobre los recursos que nosotros mismos necesitamos, ¿no? La pregunta es si otras sociedades durante milenios habían conseguido un equilibrio en su desarrollo, de manera que el impacto que generaban no era ni mucho menos como que estamos generando hoy, ¿no? Por tanto, esta es una de las preguntas básicas de esta charla, ¿no? Cómo intentar, obviamente, vivir con unos estándares de calidad, pero generando el mínimo impacto a los ecosistemas, ¿no? Pero es que además estamos en un mundo que realmente estamos en emergencia sanitaria. Todos sabéis lo que está pasando con el COVID. Y estamos también en emergencia climática, y este es un artículo muy importante que salió hace relativamente pocos meses sobre el futuro del nicho climático humano, que habla de que realmente en unos escenarios a 50 años podéis ver el aumento previsto de temperatura sería muy, muy significativo. Si veis el plano del mundo, los colores pues, de un color pues, más rojizo, podéis ver estos aumentos que según los autores pasarían de lo que llaman el nicho climático humano actual, que estaría alrededor de 11-15 grados de temperatura promedio anual, a una temperatura promedio de más de 29 grados. Esta temperatura de más de 29 grados hoy en día en el planeta solo está en estos puntos negros. No sé si se ve el cursor. O puedo poner el... Ahora sí, ¿no? Podemos ver en estos puntos negros del Sáhara son los únicos puntos donde hoy en día en el planeta Tierra existe una temperatura promedio anual superior a 29 grados, ¿no? Por tanto, realmente estamos en una emergencia climática, ¿no? Esto lo vemos en todas partes del planeta. Si hubiéramos tomado, pues en Chile seguramente sería lo mismo, ¿no? Esto es una gráfica de la evolución de la temperatura promedio anual en Cataluña desde el 1950 hasta 2015, y podéis ver el aumento ya considerable a partir del 1980, y por tanto realmente nosotros generamos unas emisiones, no estamos siendo capaces de llegar a un acuerdo para limitar estas emisiones. La última COP que se tenía que celebrar en Chile, que finalmente se celebró en Madrid, fue bastante un fracaso. Pero curiosamente, el COVID, el paro producido durante 2 años por la pandemia, sí que ha limitado las emisiones, ¿no? Aquí tenéis un poco las previsiones que deberíamos tener de reducciones si queremos llegar a la cota de 1,5 grados de aumento como máximo. De color amarillo si tenemos unas reducciones a solo 2 grados. Y fijaros que la estimación pre-COVID de tendencia era obviamente a seguir subiendo, pero tanto en el 2019 como en el 2020 las emisiones de CO2 han disminuido de una manera considerable, incluso por encima de las reducciones previstas en este escenario de llegar a 1,5 grados, ¿no? Por tanto, en este sentido, la pandemia ha ayudado durante estos 2 años en parte a reducir las emisiones, ¿no?
pero además de estos aumentos de temperatura previstos, tenemos una variabilidad climática, tenemos episodios extremos, tenemos sequías prolongadas, tenemos episodios climatológicos extremos con lluvias torrenciales a los que todos los países nos estamos viendo afectados, ¿no? Esta es la primera tormenta tropical calificada así en el Mediterráneo, la tormenta Gloria. 13 muertos, destrucción de infraestructuras, realmente unas afectaciones importantes, ¿no? Y pongo esta foto antigua del 1962 porque nosotros en el Mediterráneo siempre hemos estado expuestos a esta variabilidad climática, pero sin duda es bastante recurrente, pero es evidente que con el cambio climático la recurrencia va a aumentar, la intensidad va a aumentar y la frecuencia va a aumentar, ¿no? Estos son los últimos datos que tenemos desde UNESCO sobre el impacto de los fenómenos relacionados con el agua. Si os fijáis, esto es impacto anual. En cuanto a gente afectada por inundaciones, tenemos más de 100 millones de personas afectadas a nivel mundial. Estos son datos del 2018, por tanto, una cantidad realmente importantísima. Si hablamos de las sequías, estamos hablando de más o menos la mitad, 55 millones. Y si hablamos de cuantificación económica, fijaros, más de 30 billones de dólares de efectos por las inundaciones, ¿no? Si nos referimos a la gente afectada por mortalidad, fijaros que todavía hoy en día, estos son datos del planeta, todavía muere mucha gente por enfermedades de transmisión hídrica, ¿no? Casi 800.000 muertes por cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica, ¿no? Por tanto, estamos básicamente en una sociedad urbana con un modelo territorial que básicamente es un modelo consumista, que lo que hace es expandir esta mancha urbana y básicamente explotando los recursos y generando una alta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Tendremos que repensar cómo funcionar en nuestras ciudades si sigue habiendo este aumento de temperatura. El efecto de isla de calor es un efecto importantísimo que tendremos que ver cómo solucionar, pero habrá una gran cantidad de poblaciones en riesgo. Pensad también que la población más grande de 75 años pues estará obviamente en riesgo, y también aquellas personas que calificamos con pobreza energética que no tienen capacidad económica para tener refrigeración o climatización en sus casas, ¿no? Por tanto, en este mundo superpoblado y además con muy poca planeación urbana, pues realmente tenemos problemas importantes por este desarrollo urbano, ¿no? Frente a todo esto, pues ¿qué podemos decir? Que todas las comunidades alrededor de su desarrollo, alrededor de milenios de enfrentarse a un territorio, han ido desarrollando unas capacidades que denominamos socioculturales y técnicas de vivir en un lugar determinado, ¿no? Las poblaciones han coexistido siempre con los extremos climáticos y han sabido gestionar esta experiencia de adaptación al medio ambiente, ¿no? Por tanto, realmente los seres humanos han sido históricamente capaces de adaptarse a condiciones extremas, y esto lo vemos incluso en el ambiente construido especialmente, ¿no? Desde estas medinas de Marruecos, donde vemos estas construcciones con bioclimatismo, está el patio histórico colonial para adaptarse también a la recolección de agua de lluvia. Durante milenios se han desarrollado lo que hoy en día llamamos los sistemas socioculturales y técnicos, lo que llamamos los SETs, como este patrimonio cultural. Hay gente ya hoy en día que incluso en UNESCO que ya está diciendo que ya no
que esta separación entre tangible e intangible tampoco tiene mucho sentido. En realidad hay patrimonio intangible, que es esta cultura relacionada, por ejemplo, con el uso del agua, o patrimonio tangible, pues sería estas construcciones bioclimáticas o estas construcciones para aprovechar el propio agua de lluvia, ¿no? Por tanto, todo esto es adaptación de entender cómo una población local ha coexistido con un territorio y ha sabido gestionar el vivir en este territorio. Y esto es lo que algunos investigadores llaman la fábrica social. Por ejemplo, Ann Carter, una geógrafa norteamericana, que es de las que más ha trabajado sobre el concepto de vulnerabilidad, y ella habla de que hay dos grandes elementos que determinan la vulnerabilidad en un lugar, en una población. En un primer lugar hay la vulnerabilidad biofísica, que es dependiendo del contexto geográfico, ¿no? Pero hay una segunda vulnerabilidad que llama la vulnerabilidad social, que depende de esta percepción de la experiencia de vivir en un lugar determinado. Esto es lo que llamamos la fábrica social. Y por tanto, la vulnerabilidad real final depende del complemento de estas dos, ¿no? Por tanto, es un tema muy importante. Hoy en día, de esta fábrica social también diferentes investigadores lo llaman el conocimiento ecológico tradicional. Es decir, todo este cuerpo de conocimiento multigeneracional de prácticas, creencias que básicamente responden a vivir en un hábitat determinado. Por tanto, lo que hoy en bibliografía inglesa encontraréis como TEK, Traditional Ecological Knowledge, que los últimos 5 años está saliendo un cuerpo científico importante de bibliografía y de referencias sobre TEK, pues es un conocimiento que se ha generado básicamente favoreciendo la simbiosis de nosotros los humanos en un territorio determinado, ¿no? Por tanto, ya hay gente quien dice que ya se está pasando o se tiene que pasar del concepto de Darwin de la evolución, de la supervivencia del más adaptado, a la supervivencia del más simbiótico, del que tiene más realmente capacidad de convivir en un territorio determinado, ¿no? Y esto implica, pues obviamente, todas este conocimiento de un territorio, ¿no? Aprovecho para indicar que estos son fotografías de un colega nuestro de la cátedra, Iván Leonardo López, de unas investigaciones que de aquí a 2 semanas vamos a leer una tesis doctoral con Envera Catíos en Córdoba, un lugar que es muy triste decirlo, prácticamente no podemos ir hoy en día con ellos porque es una zona realmente donde ellos mismos están en un riesgo realmente impresionante, ¿no? Por tanto, digamos que nosotros hemos aprendido mucho en los últimos años trabajando en diferentes lugares en América Latina, en Brasil, por ejemplo, de este conocimiento tradicional en el nordeste, en Bahía. Hubo un movimiento muy importante porque el gobierno hablaba de la lucha contra la sequía, ¿no? Hasta que desde un movimiento pedagógico de Bahía, de Bahía nos dijeron, oye, ¿por qué tenemos que luchar contra nuestro territorio? Nuestro territorio es así. Por tanto, cambiaron el eslogan y pasaron a decir la convivencia con un semiárido. Es decir, debemos cambiar el eslogan de lucha contra la sequía a un eslogan de convivencia con el semiárido, que el semiárido es su territorio y de allí les viene toda su capacidad adaptativa, de su agricultura, su manera de aprovechar el agua, incluso su música y su cultura, ¿no? Por tanto, no pueden renunciar, al contrario, tienen que insistir y podemos decir, ir obviamente por esta vía de convivencia, ¿no? Y el tercer caso que os presento es el caso emblemático y paradigmático del sistema hidráulico CENU,
que es un sistema que conocemos hoy en día, más de 500.000 hectáreas de la sociedad CNU. Estas son fotos que pudimos hacer en enero del 2020, el penúltimo viaje que pude hacer yo, y son fotos de esas infraestructuras y hidrotecnologías ancestrales hechas por los CNUs, básicamente para control de inundaciones, pero que también, a la vez, también sirven para cultivar, ¿no? Como podéis ver, estos son estructuras hechas, estas son originales, son hechas entre 400 a 600 años antes de Cristo. Nadie las ha tocado, obviamente están bastante colmatadas, pero fijaros, estos, lo que ellos llaman los camellones, servían para poder cultivar cuando en invierno estaba todo inundado en la parte de arriba, y en verano, cuando venía la sequía, pues permitían seguir teniendo humedad, ¿no? Repito esta foto porque yo fui en enero y estaba en una sequía terrible, y podéis ver el verde increíble en plena sequía, es decir, que siguen funcionando sin que nadie los haya mantenido, ¿no? El sistema CNU es un sistema realmente espectacular. Repito que cuando llueve en la estación lluviosa pueden cultivar. Lo que hacen ellos es convertir este exceso del agua en una ventaja, y en época seca pueden aprovechar los nutrientes y seguir cultivando, ¿no? Hoy en día, en cambio, cuando llueve está todo inundado, y cuando hay la sequía, pues no se puede cultivar, ¿no? Por tanto, esto es lo que hoy en día llamamos el nexus entre el nexo de agua, energía, alimentos y ecosistemas, ¿no? Otro ejemplo de hidrotecnologías ancestrales son las amunas en Perú. Estas acequias que recolectan el agua de las partes superiores de las montañas y las infiltran en las rocas, y aparecen 1500, 1800 metros más abajo, y hay gente que está empezando a cuantificar la caracterización hidrológica de estas amunas. Hay un estudio que habla de que 1 kilómetro de amuna representan alrededor de 225.000 metros cúbicos por año de agua en las partes inferiores, ¿no? Esto hay un científico también aquí en España que está empezando a hacer estudios, Sergio Martos, del Instituto Geológico y Minero, y fijaros que con estos sistemas de siembra y cosecha del agua, cuando vemos un hidrograma, es obvio que cuando no tenemos estos sistemas de siembra y cosecha, cuando hay época de lluvias, el agua obviamente fluye de una manera muy rápida, pero cuando ya no llueve, pues no tenemos agua, ¿no? En cambio, con estos sistemas mantenemos la misma o una cantidad de agua superior durante todo el año, ¿no? Aquí es un vídeo que nos ha dejado Sergio de estas acequias en Sierra Nevada, en Granada, en España, que se cree que fueron construidas por los árabes, ¿no? Fijaros donde hay estas acequias, son conducidas y llega un momento en que se infiltran en el terreno, y aquí se infiltran en este prado, y fijaros que se ve abajo, casi 1000 metros más abajo, hay unos pueblos. Aquí se infiltra en las rocas, y esto aparece unos meses después. Por tanto, la pregunta es un poco, ¿podemos replicar estas hidrotecnologías ancestrales? Europa tiene el Acuerdo Verde, que habla de invertir en economía circular, en utilizar soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia. Y realmente hay toda una serie de planes alrededor de la economía circular. Y quería un poco 5 minutos hablar de cómo conectamos esto, ¿no? En realidad, cuando hablamos de economía circular, hablamos de 3 conceptos básicos. El primero es que debemos mantener los recursos en uso a lo largo de todo el periodo de ciclo de vida de nuestro material, en este caso el agua. En segundo lugar es que no podemos generar residuos, por tanto no podemos contaminar el agua y generar un agua contaminada, debemos regenerarla, debemos reutilizarla. Y lo segundo
que es muy importante es que este ciclo técnico del agua debe ir acompañado de un ciclo biológico. Obviamente, en el caso del agua se entiende perfectamente, pero debemos ir a regenerar los sistemas naturales, ¿no? Esto, si hablamos de un sistema de aprovechamiento de agua inteligente y circular, nos da como 6 grandes principios. El primero es que debemos diseñar unos servicios de agua resilientes, es decir, debemos pensar en el riesgo, debemos pensar en que tendremos sequías y, por tanto, diversificar las fuentes de agua. Por tanto, esto es un primer punto importante. El segundo es pensar en ciudades prósperas. Hemos dicho que básicamente estamos yendo todos a vivir en ciudades, pues debemos pensar en un diseño urbano sensible al agua, y en este sentido hay mucho también escrito, y hay cada vez más ejemplos, y hay el ejemplo de China, que está haciendo como 16 ciudades esponja que tienen este concepto. Si queréis, después en las preguntas lo podemos hablar un poco más, y utilizar estas soluciones basadas en la naturaleza, que todavía es un concepto nuevo. Esta es una búsqueda que hicimos hace pocos meses en Web of Science, y fijaros que el concepto aparece básicamente en 2016, y para América Latina es todavía bastante incipiente, ¿no? Por tanto, invertir también en las ciudades. El tercero sería, obviamente, tenemos que tener un sector del agua competitivo. Debemos ver las asociaciones entre, y creo que aquí el CRIAM está trabajando, entre universidad, sector del agua, empresa. Debemos innovar, y aquí recordar que la innovación es básica para la economía circular del agua y de cualquier producto, y curiosamente China está innovando muchísimo. Estas líneas discontinuas son las patentes de los diferentes países en innovación relacionada con economía circular, y realmente es impresionante. Y ligar también el agua con la bioeconomía, ¿no? En este caso, creo que vamos un poco tarde, pasaría este vídeo, si queréis después lo podemos pasar, pero evidentemente es un factor importante, ¿no? El cuarto punto es obviamente el uso sostenible del agua, todo lo que hace referencia a la reutilización y el agua regenerada. Cómo conectamos el sector urbano con el sector agrario, porque las aguas residuales urbanas pueden ser aprovechadas a nivel agrícola. Y los últimos 2 puntos serían este punto de inclusión económica y social, y los recursos de agua saludables, de cómo podemos realmente recuperar productos del agua, porque el agua no es solo un transportador de agua, sino que es un transportador también de nutrientes, de productos químicos. Y, por ejemplo, el tema de los nitratos, que es un tema grave en muchas partes del mundo, y en Europa tenemos más del 40% de suelos afectados por contaminación por nitratos. Evidentemente debemos ver cómo recuperar nutrientes de las aguas, ¿no? Por tanto, termino un poco. Sí, podemos replicar, deberíamos replicar. De hecho, en América Latina ya hay ejemplos de uso de soluciones basadas en la naturaleza que se han estado desarrollando en los últimos años, con bastante éxito en diferentes países. Y os muestro un ejemplo realmente a escala pequeña, muy emblemático, porque se hizo de manera colectiva, y una asociación de productores, agricultores y pescadores de Purísima, en Córdoba, en Colombia, quisieron hacer una réplica exacta del modelo CENU. La hicieron a mano, y este es el resultado hoy en día. Y tienen hoy en día casi 100 familias viven de la agricultura en una zona donde muchos de los agricultores durante muchos meses no pueden cultivar porque están inundados, o bien hay una sequía terrible, y ellos pueden seguir cultivando con gran éxito, ¿no? Por tanto, yo diría que es una gran lección que deberíamos reaprender, de cómo a partir del pasado, pero obviamente con métodos actuales, podemos realmente inspirarnos
en tecnologías adaptativas, ¿no? Y aquí centros como CRIAM, centros como nosotros, la Cátedra UNESCO, estamos mirando de ver cómo realmente hacer estos sistemas sets sociotécnicos y ecosistémicos, incorporando todos estos conceptos, incorporando los 4 principios básicos de la resiliencia, ¿no? Que es aprender a vivir con el cambio y con la incertidumbre, que sería el primer punto importante. El segundo es alimentar la diversidad para reorganización y para capacidad de renovación, es fundamental. La tercera es esta oportunidad de nexus entre escalas y de autoorganización. Y finalmente lo que estamos comentando, que es combinar diferentes tipos de conocimiento, no solo el conocimiento académico, sino también el conocimiento ancestral, este conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Vaya, estoy fatal de voz hoy, pero la idea era contar un poco sobre esto. Hay diferentes redes que, si estáis interesados, se está desarrollando. Hay una red Natura, que es una red de redes para la resiliencia urbana en el antropoceno, utilizando soluciones basadas en la naturaleza, que tenéis la página web aquí, y que estamos en un grupo también fomentando la red Natura en América Latina, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias. La idea era lanzar unos cuantos conceptos y hablar también un rato un poco en un diálogo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jordi. Estuvo bastante clara la presentación. De hecho, bueno, después vamos a dar paso a leer el resto de los comentarios, pero nuestra audiencia igual estuvo bastante participativa durante su presentación. Y ahora, siguiendo con el programa, quisiera dar la palabra a la doctora Gladys Vidal para que hiciera un breve comentario sobre esta presentación. Jordi, muchas gracias por la presentación, muchos conceptos entregados en una época distinta de la que estamos viviendo, muy presionados por el cambio climático, donde tenemos que tener cantidad y calidad de agua, ¿cierto? Tenemos que tener seguridad hídrica, pero también tenemos que vivir, y pareciera ser que todos nos estamos acercando, estamos buscando el modelo de vivir en ciudad, y eso es complejo porque se nos olvidan los procesos naturales, ¿ya? Entonces, quizás una reflexión: ¿cómo podemos, viviendo en ciudades, pensando en ciudades medianas y ciudades concentradas, cómo podemos quizás incentivar que las personas que estamos viviendo en nuestras ciudades podamos entender el ciclo del agua, podamos entender el modelo que de alguna manera nos asegura, ¿cierto?, tener agua en cantidad y calidad, y cómo podemos complementar ese conocimiento ancestral que nos víamos muy buenos ejemplos, ¿cierto?, pero está en pequeñas comunidades. ¿Cómo podemos hacerlo notar, ¿cierto?, ese conocimiento, y acoplarlo a la ciencia moderna, para así poder fortalecer, sobre todo en esta nueva organización, fortalecer la seguridad hídrica? Sí, sí. Aquí lo siento, y aunque yo vengo de una familia de arquitectos, tengo que decir que en parte ha habido una corriente aquí en Cataluña. De hecho, han inspirado a mucha gente, incluso a nivel mundial, desde Francia también, de las famosas plazas duras y el urbanismo duro, ¿no? que llamamos de al final tener unas ciudades impermeables, ¿no? Esto en la época en que se hizo tenía su razón de ser arquitectónica, pero hoy en día hemos avanzado mucho y tenemos que, en nuestras ciudades hay gente que se muere por contaminación atmosférica, y como tú muy bien dices, estamos desconectados de nuestro hábitat. Barcelona acaba de lanzar el programa Ejes Verdes, que complementa el programa de las superislas, que son barrios donde, digamos, el tránsito queda muy limitado, y las supermanzanas, digamos, que se llaman en Barcelona, ¿no? Y el programa de Ejes Verdes va a romper calles, literalmente, va a romper calles, las va a desurbanizar y va a plantar vegetación, porque de esta manera recuperamos la infiltración natural. Es un diseño urbano sensible al agua. Los chinos, que tienen más recursos, tienen el programa Sponge Cities,
que están haciendo más de 16 megaciudades ya inspiradas directamente en este diseño urbano sensible al agua, ¿no? Ciudades espectaculares con huertos urbanos, vegetación, pensado todo para la conectividad social, pensado todo para la agricultura urbana. En fin, yo creo que este movimiento es bastante imparable, aunque evidentemente, digamos, es que bueno, es que esto es caro y tal, pero es que es más caro la gente que se nos muere, ¿no? También vamos a tener que cambiar ahora nuestras ciudades, nuestra movilidad, ¿no? Porque se dijo, ¿no?, que en Wuhan moría más gente por contaminación atmosférica que durante el pico de COVID. Es decir, que el confinamiento por COVID salvó vidas, salvó más vidas por las vidas que se salvaban por la contaminación atmosférica que no por el propio hecho del confinamiento para el COVID, ¿no? Del virus, claro. Por tanto, tenemos que cambiar. Sí. Hay otro ejemplo que mencionabas en la presentación, que bueno, yo he visto, cierto, he seguido todo el periplo que se ha hecho en Latinoamérica de estas ecotecnologías ancestrales o hidrotecnologías ancestrales, y quizás comentar un poquitito más lo que está haciendo Perú con el tema de las amunas, ¿ya? Y cómo, que es muy interesante, ¿cierto? Porque nuestras ciudades están conectadas a lo mejor con empresas sanitarias. Nosotros vemos que las empresas sanitarias a lo mejor sacan agua de un río nada más, pero me parece que este concepto de hidrotecnología ancestral en Perú ha ido un poquitito más relacionado con la humuna, que quiero indicar también que Criam, en un libro que hace poco que sacó, que tiene que ver con historia del agua en el Norte Grande, que lo tenemos para descarga en nuestro sitio web, habla de la amuna en el norte de Chile, porque es un clima evidentemente parecido al que tiene Perú y a lo mejor con incidencia incaica, pero en el sur no tenemos este tipo de sistema, ¿cierto? Porque el sur siempre tuvo más agua, por lo tanto es más desconocido. Pero creo que el trabajo que está haciendo se está haciendo en la parte alta del Rímac, que en Perú es muy interesante y que tú lo conoces bien, a lo mejor lo podrías comentar, Jordi. Sí, hay un boom en Perú brutal durante los últimos 3-4 años, ¿no? Es decir, todo esto es bastante reciente, ¿no? Y lo interesante es que son empresas privadas las que están financiando, en algunos casos con fondos de agua, pero con parte de inversión privada, pues de empresas cerveceras, ¿no? Porque ellos necesitan el agua y ya han visto que invirtiendo en la rehabilitación de antiguas amunas, que obviamente pues durante muchos años no les hemos dado importancia, pues ahora se está viendo que esto tiene eficacia en tener más recursos hídricos cerca de Lima, ¿no? Por tanto, esto me contaba también el hidrogeólogo Sergio Martos en España, que él coordina una red del CITED sobre sistemas de siembra y cosecha del agua, y también aquí en España también nadie le hacía caso hasta que desde hace 2 años finalmente gente de la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma donde en Granada, dijeron, oye, pero si es que donde hay las acequias en los municipios en verano siempre hay agua. Donde no hay acequias, pues durante el verano enseguida no hay agua en las fuentes, ¿no? Por tanto, se pusieron por primera vez a intentar cuantificar hidrológicamente y vieron que realmente tiene una capacidad extraordinaria, ¿no? Y esto es una gran falta. Primero, no les hemos dado importancia porque esta modernidad, porque somos tan buenos, la ciencia, la modernidad nos ha dado una soberbia, ¿no? En realidad. Eso es. Y ahora se están empezando a hacer los primeros estudios hidrológicos e hidrogeológicos. Eso es increíble. De los primeros estudios que he encontrado que hablan más o menos que 1 kilómetro de amuna representa
pues una cantidad de agua en la parte final, ¿no? Y esto es realmente prehispánico, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos que reaprender, tenemos que, como la sociedad de los pueblos originarios, tenemos que dejar nuestra soberbia y reaprender de nuestros pueblos originarios en cada lugar, ¿no? Porque ellos han vivido a lo largo de milenios en un hábitat, ¿no? Y bueno, y esto es causa de unos 50, 60 años de urbanización en la mayoría de países. Esto ha pasado igual en todo el mundo, que nos ha desligado de nuestro hábitat, ¿no? Y eso es lo que desde el mundo de la ecología, pero desde, en este caso, interaccionando con diferentes disciplinas, se está intentando recuperar, ¿no? Y hay ejemplos en todo el mundo, personas, ¿eh? Obviamente hay ejemplos quizás más antiguos, ¿no? Pero en Harvard, la famosísima Harvard School of Design, donde estudian de los mejores arquitectos del mundo anglosajón, pues yo es donde primero escuché sobre el sistema CNU, y hace más de 10 años. Y ellos ya lo y en el MIT de Boston ya tienen implementado desde hace muchos años un sistema es decir, tienen el campus sensible al agua, ¿no? Tienen un sistema de recolección de agua de lluvias con un humedal, pero de hace bastantes años. Pues es del MIT, ¿no? Pero no, tenemos que reaprender muchas cosas. Claro. Muchas gracias, pero bueno, es el de MIT, pero ha conectado las cosas ancestrales. No olvidar que hoy día estamos celebrando el Día de los Pueblos Originarios, ¿no? Esta vuelta a mirar nuestro pueblo originario, ¿cierto? Puede hacer conectar esta ciencia que hemos generado en el tiempo con ese conocimiento ancestral muy necesario en cambio climático, ¿no? Claro, la meca de la tecnología conecta con las hidrotecnologías ancestrales, porque también obviamente es tecnología también, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que por el hecho de ser desarrollada por gente hace muchos milenios no la hemos considerado, ¿no? Pero no, tenemos que considerarlo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jordi. Bueno, muchas gracias, profesor Morató, profesora Gladys, también por sus comentarios. Y vamos a dar paso ahora a las preguntas de la audiencia, que han mandado saludos, han agradecido también por la charla. Karen, de hecho, aquí nos decía si la charla iba a quedar en YouTube, porque justo es el tema de su tesis, o sea, han estado bien atentos a la presentación. Así que vamos con... Pues ya nos conectaréis si ahí se está haciendo una tesis sobre... Claro, ¿cierto? Dejar ahí el contacto. Vamos con la primera pregunta de Diego. Dice, hola, buen día, muchas gracias por la charla. Quisiera preguntar sobre la relación entre los pueblos indígenas y los recursos hídricos. Tiene un enfoque del agua como un derecho humano y bien común. ¿Cómo podría integrarse esta visión para los sectores productivos? Sí, una pregunta sí, muy importante, ¿no? Claro, los pueblos indígenas es que hay, pues encontramos muchas tipologías en muchos lugares diferentes, ¿no? Pues hay lugares donde se han restituido sus derechos, hay otros que no. Yo que vengo de España, el agua es un bien público, ¿no? Y luego su gestión puede ser desarrollada en una concesión pública, privada o pública-privada, ¿no? Pero el agua como es un derecho público, ¿no? Por tanto, pero cada país tiene su legislación en este sentido. Nosotros venimos, curiosamente, en Tarrasa, donde está la sede de la Cátedra UNESCO, ha vivido y sigue viviendo un periodo realmente interesante de remunicipalización del agua. Es decir, el agua en nuestra ciudad, que es la tercera ciudad de Cataluña, pues era gestionada por una empresa pública, perdón, una empresa privada muy potente, de una gran multinacional, y se ha remunicipalizado.
Y bueno, esto ha generado una batalla legal que sigue abierta y digamos que hay una gran polémica alrededor de este aspecto, ¿no? Decir que los pueblos originarios están reconocidos, por ejemplo, en la Convención Biológica de la Diversidad, la CBD, como elementos básicos para la protección de la biodiversidad, ¿no? Y cuando hablamos de biodiversidad y agua va ligado, ¿no? Por tanto, hay incluso un articulado en la Convención de la Biodiversidad que habla de la importancia nuclear de muchos pueblos indígenas en la protección de muchos hotspots de biodiversidad y de muchos lugares donde hay obviamente generación de recursos hídricos, ¿no? Por tanto, seguramente no he contestado directamente a la pregunta, pero sí, es básico. Deberían, obviamente es un derecho humano y bueno, aquí lo que pasa es que aquí tenemos que ver la legislación en cada país, en cada territorio, ¿no? Claro, en particular, bueno, nosotros estamos viviendo un proceso constituyente, así que me Claro. parece que la pregunta quizá iba más por ese lado, pero todavía está en conversaciones, algo que Chile todavía, digamos, está en debate, ¿cierto? Está en discusión, si se garantiza el derecho humano al agua. Así que me da la impresión que por ahí iba Chile tenía un modelo bastante la diferente, pregunta. ¿no? Que no conozco Claro. a detalle, ¿no? Conozco un poco, pero no quisiera... Sí. Pero, vamos, es decir, por poner un ejemplo quizás un poco tonto y rápido, ¿no? Pero aquí en España, durante unos determinados gobiernos, se puso una ley, el famoso impuesto al sol. Es decir, la gente podía producir su energía solar en su casa y la podía vender a la red, hasta que llegó un gobierno de derechas, digámoslo todo, y esto lo impidió. Ahora vuelve a ser posible. Yo siempre decía en mis clases y en mis charlas, bueno, esto con el agua, de momento, si vosotros recogéis el agua en vuestra terraza, el agua es pública, ¿no? Esto es un concepto para nosotros inherente. Aunque siempre puede venir en el momento en que el agua toca el suelo, este agua pasa a ser gestionada muchas veces por una empresa privada, ¿no? Pero bueno. Perfecto, muchas gracias, profesor. Mire, vamos con la siguiente pregunta, que algo de esto también tiene, la hace Francisco, dice, buenos días, primero que todo felicitar esta excelente iniciativa de los webinars. Mi duda se relaciona con cómo transferir este conocimiento ancestral a las prácticas de gestión de agua actuales. ¿Debiese incluirse este conocimiento en las estrategias gubernamentales? Me imagino en las políticas hídricas. Sí, por supuesto, y en esto estamos, ¿no? Hace 3 meses hicimos unos primeros seminarios con UNESCO PHI Montevideo para toda América Latina. Más de 500 personas inscritas, fue una locura. Y la idea es que ver cómo esto podemos ir implementándolo. Y nuestra idea es, bueno, vamos a empezar a hacer formación. Aquí ya vamos a hablar con el CRIAM para que obviamente sea, porque esto sea una red internacional, no solo latinoamericana. Ahora estamos previendo ya hacer un seminario internacional para todo el Mediterráneo, pero la idea es que sea una red internacional apadrinada por UNESCO, por la División de Aguas, y la idea es hacer pilotos de formativos donde se hagan procesos de transformación y adecuación de antiguas hidrotecnologías que se restauran o réplicas modernizadas o con uso actual, ¿no? Pensad que, por ejemplo, Atenas está reaprovechando antiguos sistemas de drenaje de hace muchos siglos, porque los sistemas actuales no dan abasto cuando hay un episodio de lluvia torrencial. Y el operador de agua de Atenas dijo, oye, pues es más fácil, reutilicemos los antiguos, que siguen funcionando algunos, y en algunos casos una simple restauración ya no lo aprovechamos, ¿no? Por tanto, se trata, insistir, no es una visión museística, esto es muy bonito y funcionaba, no, esto funciona
funciona para hoy y funciona para el futuro, para nuestra adaptación al cambio climático, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Jorge Rojas. Bueno, él es investigador de CRIAM, así que pregunta lo siguiente. Dice, ¿podría sostenerse que la cultura científica occidental no es sustentable? ¿El problema de fondo es de carácter cultural o tecnológico? Si fuese cultural, se requeriría un cambio de paradigma base de la era industrial. Él es sociólogo, así que por eso va esta pregunta. Sí. No, yo no generalizaría. Dentro de la universidad están saliendo pues, muchas iniciativas de este tipo. Desde la universidad ha salido todo el movimiento del diseño urbano sensible al agua. Por tanto, en este sentido, sí que es evidente que es un cambio de paradigma, pues un cambio de paradigma que estamos desde el cambio de paradigma de la sostenibilidad, la resiliencia, es evidente, ¿no? Y ahora con el COVID, yo creo que y con la pandemia quizás nos ha acelerado en algún caso, que es evidente que quizás datos que ya existían, que ya teníamos, pues ahora los vemos quizás con otros ojos, ¿no? Quizás es que ahora vemos el cambio de paradigma más factible, aunque obviamente mucha gente seguirá con el business as usual, ¿no? Pero quizás otra gente ahora va a tener más capacidad de decir, no, oye, es que tenemos que cambiar ya. Y el cambio es factible, ¿no? Y sobre todo no despreciar nunca esos jóvenes de 12 años para arriba, esa sociedad de Greta y los más jóvenes de Greta que suben en todo el mundo con una, yo diría, no se puede generalizar nunca, ¿no? Pero también con una capacidad bastante interesante y que debemos estar atentos, ¿no? En todo el planeta, ¿no? Porque les hemos dejado un planeta un poco mal y están diciendo, oye, pues a ver qué hacemos, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta igual de un investigador CRIAM, el profesor Ricardo Figueroa. Él consulta lo siguiente, tiene que ver esto con la gobernanza. Resulta difícil comparar las escalas de observación entre grandes ciudades y generalmente más costeros que pequeños poblados menos costeros que tienen los espacios para abrirse y aplicar estas opciones. ¿Cómo conectamos especialmente desde la gobernanza territorial? No, bueno, Barcelona es una ciudad de las más densas de España y han hecho como ya he dicho, un programa de ejes verdes donde van a romper calles, ¿no? Por tanto, el tema de la densidad sí que es un problema esto, pero no deja de ser un problema al cual el ingenio pueda resolver. Y no se trata tampoco de romper muchas veces, sino a lo mejor pensad que en todas las zonas urbanas tenemos los techos de las ciudades que están desaprovechados en la gran mayoría de los casos, ¿no? Pues podemos poner renovables, podemos poner huertos urbanos, podemos poner muchas cosas en los techos que muchas veces están desaprovechados, ¿no? Y tenemos las fachadas que podemos poner paredes verticales, paredes vegetadas. Es decir, que hay muchas cosas por hacer si pensamos también un poco de otra manera, ¿no? Por tanto, y en este sentido, si esperamos muchas veces que la solución venga de arriba, no va a llegar nunca, ¿no? Por tanto, nosotros también pensamos que aquí también la universidad tiene un papel importante. La universidad creo que tendría un papel de como mínimo, primero, en primer lugar, investigar en estas soluciones aplicadas y en segundo lugar, incluso con otros aliados, desarrollar pilotos de transformación. Al menos esto es lo que intentamos hacer desde la Cátedra UNESCO, hacer pilotos de transformación donde se demuestre que esto es factible, ¿no? Por ejemplo, hay varios programas de financiación relacionados con cambio climático en la Unión Europea van en esta línea de programas demostrativos que muchas veces por financiación privada todavía no son factibles y la Unión Europea está financiando
Hay, por ejemplo, unas ayudas que se llaman Urban Innovation Actions, que son para eso, para hacer cosas un poco que a veces incluso un poco, no diré locuras, pero sí que son innovaciones radicales que todavía los privados no pueden financiar porque son demasiado transformativas. Pero bueno, es una de las líneas donde también se tiene que trabajar, ¿no? Hay gente quien dice que con soluciones incrementales no vamos a conseguir parar y reducir las emisiones, sino que tenemos que mezclar soluciones incrementales con soluciones radicales, ¿no? Por tanto, tenemos mucho trabajo y poco tiempo. Así es. Así es. Mire, tenemos ahora la última pregunta de esta jornada, es de Catalina, y tiene también relación un poco con lo que ya veníamos diciendo, lo mismo que comentábamos en la pregunta anterior sobre gobernanza. Dice, ¿cómo se incorpora a las comunidades en este trabajo de recuperar su propio conocimiento? Muy buena pregunta, yo diría que esta es la pregunta. Sí, las comunidades no se incorporan, lo hacen ellos o ellas. Nosotros somos unos aprendices, es decir, desde la universidad somos aprendices, en algunos casos sí que es importante cuantificar, en este caso estamos hablando por ejemplo, la capacidad hidrológica de estos sistemas para convencer más que nada a los políticos, para que se invierta en esto que es realmente eficiente, ¿no? Y nosotros trabajamos desde siempre con codiseño con las comunidades, donde trabajamos con ellos desde el principio, desde la fase previa, desde preproyecto, y se va desarrollando con las comunidades, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y el ejemplo que os he puesto de Apropapur está hecho por 70 campesinas y campesinos que decididamente lo hicieron sin ninguna máquina, porque querían saber cómo los CNUs originalmente lo habían hecho, cuánto tiempo, de hecho, fue un ejercicio científico, porque ellos dijeron, ¿cuánto tiempo tardaremos en hacer 6 canales a mano? Y fue un ejercicio de, bueno, ahora podemos utilizar máquinas, por supuesto, ¿no? Pero para acelerar la transformación, ¿no? Pero estos ejercicios de transformación pues se pueden hacer de manera comunitaria y se deberían hacer siempre así, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, profesor Jordi, por habernos acompañado hoy, por esta presentación. También aprovechamos de agradecer a la profesora Gladys por sus comentarios, por sus preguntas. Y bueno, también por supuesto agradecerles a todos y todas por habernos acompañado en esta transmisión del Webinar Internacional CRIAM. También les aprovechamos, como siempre, de invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM y contarles que en un par de días más ustedes pueden volver a ver esta charla en nuestro canal de YouTube o también lo pueden ver en nuestro fanpage de Facebook. Además, tenemos otro datito que queremos compartir con ustedes. Este jueves 24 de junio a las 11:30 de la mañana vamos a realizar el lanzamiento de la edición especial de la serie comunicacional CRIAM en el marco del proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Así que atento a nuestras redes sociales, esta transmisión en particular la vamos a realizar por YouTube. Así que con eso ya damos por cerrada esta actividad, con esto nos despedimos y nos volvemos a ver en una próxima charla. Así que hasta pronto.